El príncipe Andrés y el expresidente Bill Clinton han sido nombrados en documentos judiciales recientemente publicados en relación con el delincuente sexual Jeffrey Epstein. Entre ellos figuran socios, amigos y presuntas víctimas del multimillonario caído en desgracia. Según todos los indicios, Jeffrey Epstein pasará sin duda a la historia como uno de los hombres más malvados de su tiempo, aunque no se puede negar que era un hombre poderoso. En sus mejores tiempos, Epstein consiguió amasar tanto poder e influencia que, incluso muerto, el gobierno de Estados Unidos sigue ocultando cierta información sobre su vida, sus crímenes y sus socios. En este video, voy a revelar cosas que el gobierno está ocultando sobre Jeffrey Epstein, así como la razón por la que el gobierno se mantiene hermético. Isla Epstein, lejos de miradas indiscretas. Si hay algo que ha quedado meridianamente claro, gracias a los testimonios de los testigos y a los documentos desclasificados, es que Little St. James, una pequeña isla privada situada en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, fue el patio de recreo de las atroces actividades de Epstein. En 1998, Epstein compró la isla, anteriormente propiedad del capitalista de riesgo Arch Cumming, por la asombrosa cifra de $7,95 millones. Los documentos revelaron que Epstein era el único miembro de LSJ LLC, la empresa que oficialmente era propietaria de la isla. A partir de ese momento, Little St. James se convirtió en la residencia principal de Epstein, un lugar donde podía satisfacer sus deseos más oscuros, lejos de miradas indiscretas. Epstein no perdió el tiempo y transformó la isla en su paraíso personal. La casa principal fue reformada a fondo por el prestigioso diseñador Edward Tuttle, conocido por su trabajo en Aman Resorts. Con sus lujosas instalaciones y su apartada ubicación, Little St. James era el escenario perfecto para las siniestras actividades de Epstein. El imperio de Epstein en la isla se extendía más allá de la casa principal. Empleaba a unas 70 personas que habían jurado guardar el secreto y debían mantener la máxima discreción. Las conexiones de Epstein llegaban muy lejos, y personalidades influyentes de todos los ámbitos visitaban la isla. Entre los invitados más destacados se encontraban modelos de Victoria's Secret, el multimillonario Les Wexner e incluso el príncipe Andrés, duque de York, que realizó múltiples visitas a bordo del jet privado de Epstein. Los registros de vuelo de Epstein, meticulosamente documentados, revelaron un inquietante patrón de llevar a la isla a chicas menores de edad. Estas víctimas inocentes fueron sometidas a indecibles actos de explotación y abuso. A medida que se fue conociendo que Epstein era el propietario de Little St. James, la isla adquirió apodos escalofriantes como Isla del Pecado, Isla de la Pedofilia e Isla de las Orgías. Su reputación como centro de actividades ilícitas creció, alimentando las especulaciones sobre el verdadero alcance de los horrores que allí se desarrollaron. Gracias a los valientes testimonios de los supervivientes que se han atrevido a dar la cara, el mundo ha descubierto la espeluznante verdad de lo que ocurrió en la isla de Epstein. El estremecedor relato de Virginia Giuffre, obligada a participar en una orgía con el príncipe Andrés, arroja luz sobre el grado de depravación al que llegaron Epstein y sus socios. El frecuente transporte de menores a la isla por parte de Epstein puso al descubierto el alcance de su explotación y abuso. Estas víctimas vulnerables estaban atrapadas en un círculo de manipulación y miedo, y su inocencia les era robada de la forma más despreciable. La isla Epstein, conocida por sus escalofriantes apodos de Isla del Pecado, Isla de la Pedofilia e Isla de las Orgías, se convirtió en un símbolo de los oscuros entresijos del poder y los privilegios. A medida que se difundían las noticias sobre las actividades en la isla, surgieron preguntas sobre el conocimiento y la posible implicación del gobierno en la protección de Epstein, lo que suscitó inquietud sobre el verdadero alcance del encubrimiento. Algunas personas empezaron a especular con que el gobierno sabe más de lo que dice sobre las actividades de Epstein, pero no hay forma de confirmar estas afirmaciones. En la actualidad, Little St. James es un inquietante recordatorio de las atrocidades cometidas en sus costas. Los edificios y estructuras de la isla, que en su día fueron testigos de horrores inimaginables, son ahora un sombrío testimonio de la resistencia de las víctimas y de la lucha por la justicia. La valentía de los supervivientes al compartir sus historias ha llamado la atención sobre la necesidad de rendir cuentas y hacer justicia. Sus voces han desencadenado un debate mundial sobre la explotación de los más vulnerables y la urgente necesidad de proteger a quienes corren más peligro. Relaciones reales. Para comprender la profundidad de la relación del príncipe Andrés con Jeffrey Epstein
y la razón por la que el gobierno de EEUU podría estar ocultando la verdadera naturaleza de su relación. Es crucial examinar la línea de tiempo de sus interacciones. La historia comienza a finales de los años 90, cuando el príncipe Andrés y Epstein se cruzaron por primera vez. Fue en esa época cuando Epstein se estableció como un rico financiero con conexiones con personas poderosas. En 1999, el príncipe Andrés y Epstein fueron presentados a través de una amiga común, Ghislaine Maxwell. Maxwell, acusada de ser cómplice de Epstein en su presunta red de tráfico sexual, desempeñó un papel importante en su encuentro inicial. Se cree que Maxwell facilitó la presentación, allanando el camino para una amistad que levantaría ámpolas en los años venideros. A medida que se desarrollaba su amistad, el príncipe Andrés y Epstein fueron vistos juntos en diversos actos sociales y reuniones. A menudo se les fotografiaba juntos, lo que no hacía sino alimentar las especulaciones sobre la naturaleza de su relación. Una ocasión destacada fue una fiesta en Sandringham, la residencia de la reina, donde el príncipe Andrés y Epstein fueron vistos conversando y riendo. En 2000, el príncipe Andrés invitó a Epstein a la fiesta del 18 cumpleaños de su hija, la princesa Beatriz. Esta invitación consolidó aún más su relación y planteó dudas sobre el juicio del príncipe Andrés al asociarse con un hombre que ya se había enfrentado a acusaciones de conducta sexual inapropiada. En los años siguientes, el príncipe Andrés y Epstein siguieron pasando tiempo juntos, tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos. Viajaban juntos, a menudo en el jet privado de Epstein, conocido como el Lolita Express. Este lujoso medio de transporte les permitía visitar varios destinos, incluida la isla privada de Epstein, Little St. James. Fue durante estos viajes cuando el príncipe Andrés supuestamente tuvo encuentros con chicas menores de edad. Virginia Giuffre, antes conocida como Virginia Roberts, ha afirmado que fue obligada a mantener relaciones sexuales con el príncipe Andrés en 3 ocasiones distintas. Estos encuentros tuvieron lugar supuestamente en Londres, Nueva York y en la isla privada de Epstein. Las acusaciones de Giuffre han sido uno de los focos del escándalo que rodea la relación del príncipe Andrés con Epstein. En 2008, Epstein se declaró culpable de solicitar la prostitución de una menor y fue condenada a 18 meses de prisión. Esta condena arrojó luz sobre el alcance de las actividades ilegales de Epstein y planteó nuevos interrogantes sobre la asociación del príncipe Andrés con él. A pesar de la condena de Epstein, el príncipe Andrés mantuvo su amistad con él, lo que suscitó las críticas del público y los medios de comunicación. En 2010, el príncipe Andrés se enfrentó a una reacción violenta cuando fue fotografiado paseando con Epstein en Central Park, Nueva York, tras su salida de prisión. La imagen provocó indignación e intensificó el escrutinio sobre la relación del príncipe Andrés con Epstein. En los años siguientes, el príncipe Andrés se vio sometido a una presión cada vez mayor para que respondiera a las acusaciones vertidas contra él. En 2015, Giuffre interpuso una demanda civil contra Epstein, acusándolo de abuso sexual y trata de personas. En la demanda también implicó al príncipe Andrés, afirmando que fue obligada a mantener relaciones sexuales con él cuando era menor de edad. Estas acusaciones volvieron a poner el escándalo en primer plano y sometieron al príncipe Andrés a un intenso escrutinio. En 2019, el príncipe Andrés accedió a sentarse en una entrevista con Emily Maitlis, de la BBC, para abordar las acusaciones. La entrevista, que pretendía limpiar su nombre, terminó siendo un desastre de relaciones públicas. Las respuestas del príncipe Andrés fueron muy criticadas por su falta de empatía y por no abordar la gravedad de las acusaciones. Su afirmación de que no recordaba haberse reunido nunca con Giuffre fue recibida con escepticismo y dañó aún más su reputación. Las consecuencias de la entrevista llevaron al príncipe Andrés a retirarse de sus funciones reales y a ser despollado de sus títulos militares y patrocinios. El escándalo ha tenido repercusiones de gran alcance para la familia real británica, empañando su imagen y suscitando dudas sobre su juicio e integridad. A raíz de la entrevista, el príncipe Andrés tomó la decisión de retirarse de sus funciones reales. En una declaración hecha pública, expresó que las circunstancias que rodeaban su asociación con Epstein se habían convertido en un gran trastorno para el trabajo de su familia y las organizaciones y obras benéficas que apoyaba. La reina Isabel, su madre, le concedió permiso para retirarse indefinidamente de sus funciones públicas. La decisión fue recibida con reacciones encontradas. Algunos elogiaron al príncipe Andrés por reconocer el impacto de sus acciones e intentar distanciarse del escándalo. Otros, sin embargo, le criticaron por no asumir más responsabilidad y por no abordar plenamente las acusaciones vertidas contra él.
Aunque algunos sostienen que el príncipe Andrés ha pagado el precio de su asociación con Epstein, la mayoría de la gente cree que aún puede revelarse todo el alcance de la implicación del príncipe Andrés. Es posible que el gobierno de EEUU posea información adicional que no se ha hecho pública, lo que podría arrojar más luz sobre las actividades del príncipe Andrés con Epstein. La verdad sobre su relación sigue siendo objeto de intenso interés y escrutinio público. Es posible que esta verdad nunca salga a la luz, por temor a que pueda empañar la relación entre EEUU y el Reino Unido. Amigos en las altas esferas. El nombre de Jeffrey Epstein se convirtió en sinónimo de escándalo y controversia ya a principios de la década de 2000 y finalmente, en 2005, cuando fue detenido por primera vez, parecía que se haría justicia, pero lamentablemente no fue así. En lugar de ser procesado con todo el peso de la ley por sus delitos, Epstein llegó a un acuerdo con la fiscalía. El acuerdo que Jeffrey Epstein recibió tras su primera detención en 2005 no fue nada menos que un trato de favor. A pesar de las abrumadoras pruebas en su contra, Epstein consiguió una sentencia notablemente indulgente. Acusado únicamente de reclutar a una menor para la prostitución, Epstein cumplió solo 13 meses en una cárcel del condado de Palm Beach. Pero incluso durante su condena, disfrutó de privilegios con los que la mayoría de los reclusos solo podían soñar. 6 días a la semana, Epstein podía salir de la cárcel hasta 12 horas al día en un programa de permiso de trabajo. Pasaba el tiempo en su oficina de un rascacielos, con una limusina con chofer que le llevaba y le traía de la cárcel. Era una muestra escandalosa de trato preferente para un hombre que había cometido crímenes tan atroces. Este trato en sí mismo era desconcertante, pero el trato indulgente no terminaba ahí. Epstein también tuvo que registrarse como delincuente sexual, una consecuencia que palidece en comparación con la magnitud de sus crímenes. El acuerdo parecía dar prioridad a la comodidad y conveniencia de Epstein sobre la búsqueda de justicia para sus víctimas. Lo que es aún más alarmante es la cláusula de inmunidad que protegía a los cómplices de Epstein. Estados Unidos acordó no presentar cargos penales contra posibles cómplices de Epstein, entre ellas Sarah Kellen, Adriana Ross, Leslie Groff y Nadia Marcinkova. Estas mujeres habrían participado en la captación de menores para la explotación sexual de Epstein. Sin embargo, la frase de 4 palabras del acuerdo de culpabilidad, pero sin limitarse a, daba vía libre a cualquiera que hubiera ayudado a Epstein a captar o traficar con niñas menores de edad con fines sexuales. Se trataba de una disposición escandalosa que ocultaba la identidad de los cómplices de Epstein y les concedía inmunidad judicial. La pregunta que persiste es cómo pudo el gobierno acceder a inmunizar a posibles cómplices de un presunto violador de menores en serie. Esta pregunta ha alimentado innumerables teorías conspirativas en torno a la vida y la muerte de Epstein. La disposición no solo protegía a los co-conspiradores de Epstein, sino que también debilitaba el caso del gobierno contra él. Con esas 4 palabras, los fiscales perdieron cualquier ventaja que pudieran haber tenido para obtener pruebas de los conspiradores de Epstein. Fue una decisión desconcertante que planteó serias dudas sobre la integridad del sistema judicial. Alan Dershowitz, que representó a Epstein durante el caso de 2007, ofreció una extraña explicación de la cláusula de inmunidad. Afirmó que estaba diseñada para proteger a las mujeres que Epstein hubiera reclutado para que le llevaran otras mujeres. Otro miembro del equipo de la defensa la describió como una forma de proteger a las víctimas que también habían aceptado dinero para reclutar a otras chicas. Pero estas explicaciones no son más que intentos de justificar lo injustificable. La disposición era intencionadamente amplia para capturar a todos los co-conspiradores directos de Epstein, incluyendo a individuos como Ghislaine Maxwell, su confidente de toda la vida, que fue acusada de solicitar chicas en su nombre. La cláusula de inmunidad no solo protegía a los conspiradores de Epstein, sino que impedía que se hiciera justicia. Debilitó el caso del gobierno y obstaculizó su capacidad para extraer pruebas valiosas de quienes ayudaron e instigaron los crímenes de Epstein. Fue una grave injusticia para las víctimas y una traición a la confianza pública. El trato indulgente y la inmunidad concedida a los cómplices de Epstein son ejemplos flagrantes de los fallos del sistema judicial. El acuerdo de culpabilidad dio prioridad a la comodidad y conveniencia de un individuo rico e influyente sobre la búsqueda de justicia para las víctimas. Es un duro recordatorio de que el poder y los privilegios a menudo pueden proteger a las personas de las consecuencias de sus actos. Cuando salieron a la luz los detalles del acuerdo, algunos culparon al fallido sistema judicial, pero otros argumentaron que Epstein
tenía amigos en las altas esferas, más concretamente en el gobierno estadounidense, que le ayudaron a facilitar el acuerdo. Ni que decir tiene que se ha acusado al gobierno estadounidense de proteger a Epstein. Epstein es más de lo que parece. Era el verano de 2019, cuando el mundo se vio sacudido por la noticia de la detención de Jeffrey Epstein. El acaudalado financiero, conocido por sus conexiones con personas poderosas, se enfrentaba ahora a cargos federales por tráfico sexual de menores. Las acusaciones que pesaban sobre él eran espeluznantes, pues se afirmaba que dirigía una red de tráfico sexual y abusaba sexualmente de menores. Las pruebas contra Epstein se acumulaban y parecía que por fin se iba a hacer justicia. A medida que se desarrollaba el caso contra Jeffrey Epstein, el mundo observaba con gran expectación. Las acusaciones de tráfico sexual de menores habían conmocionado a la sociedad, y ahora era el momento de que Epstein se enfrentara a las consecuencias de sus actos. Pero antes de que comenzara el juicio, se produjo un momento crucial que marcaría el curso de los acontecimientos: la audiencia de fianza de Epstein. En una sala abarrotada, el equipo de defensa de Epstein abogó por su puesta en libertad bajo fianza. Presentaron la imagen de un hombre que había sido injustamente perseguido, haciendo hincapié en su riqueza y sus conexiones con personas poderosas. Afirmaron que Epstein no presentaba riesgo de fuga y que cumpliría todas las condiciones impuestas por el tribunal. Pero la acusación tenía una perspectiva diferente. Argumentó que Epstein era un peligro para el público y un riesgo de fuga, dados sus vastos recursos y sus conexiones internacionales. Presentaron pruebas de su anterior condena por proxenetismo, destacando la leve condena que había recibido. La Fiscalía dejó claro que creía que los delitos de Epstein no eran incidentes aislados, sino parte de un patrón más amplio de abusos. Tras considerarlo detenidamente, el juez tomó una decisión que conmocionó a toda la sala. Se denegó la solicitud de libertad bajo fianza de Epstein. El juez justificó su decisión por la gravedad de los cargos, el peligro potencial para el público y el riesgo de fuga. Epstein permanecería entre rejas hasta el juicio, con la perspectiva de pasar el resto de su vida en prisión. La denegación de la libertad bajo fianza no hizo sino intensificar el escrutinio en torno a Epstein y sus conexiones con personas prominentes. El frenesí de los medios de comunicación alcanzó su punto álgido cuando se mencionaron nombres de personalidades influyentes en relación con los presuntos delitos de Epstein. Bill Clinton, expresidente de los Estados Unidos, y Donald Trump, actual presidente en aquel momento, se encontraban entre las personas cuyos vínculos con Epstein se cuestionaban. La opinión pública exigía respuestas. ¿Hasta dónde llegaban las conexiones de Epstein? ¿Estaban estos poderosos individuos al corriente de sus actividades? Y si era así, ¿por qué no habían rendido cuentas? El escándalo arrojó una nube oscura sobre el mundo de la política y la élite, planteando interrogantes sobre el abuso de poder y hasta qué punto los ricos podían eludir la justicia. A medida que avanzaba la investigación, surgieron más detalles sobre las conexiones de Epstein y su fastuoso estilo de vida. Poseía múltiples propiedades, entre ellas una mansión en Nueva York, una residencia en Palm Beach, Florida, un rancho en Nuevo México e islas privadas en las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Su riqueza e influencia estaban a la vista de todos, por lo que muchos se preguntaban cómo había amasado semejante fortuna y qué otros secretos podrían esconder sus propiedades. Durante su estancia en la cárcel, Epstein intentó relacionarse con otro pedófilo de alto perfil, Larry Nassar, el médico del equipo de gimnasia estadounidense condenado por abusar sexualmente de decenas de atletas. La carta de Epstein a Nassar fue devuelta al remitente en la sala de correo de la cárcel semanas después de la muerte de Epstein. La revelación de esta correspondencia plantea interrogantes sobre el alcance de la red de Epstein y su posible implicación en actividades delictivas más amplias. El escrutinio de las conexiones de Epstein y las acusaciones contra él desencadenaron una oleada de demandas civiles presentadas por numerosas víctimas. Estas valientes personas buscaban justicia y rendición de cuentas, decididas a arrojar luz sobre los oscuros entresijos del mundo de Epstein. Sus testimonios serían cruciales para construir un caso contra él y garantizar que sus delitos no quedaran impunes. La denegación de la libertad bajo fianza y el escrutinio de las conexiones de Epstein marcaron un punto de inflexión en el caso. La exigencia de respuestas por parte de la opinión pública se hizo más fuerte, y la presión sobre el sistema judicial para que hiciera justicia se intensificó. El mundo esperaba ansioso el comienzo del juicio, deseoso de ver a Epstein enfrentarse a las consecuencias de sus actos.
Los acontecimientos que siguieron a la segunda detención de Epstein mostraron un cambio significativo en la forma en que se le estaba tratando. En su primer encontronazo con la ley, Epstein se libró con un tirón de orejas, pero esta vez parecía que la justicia, respaldada por el gobierno, estaba dispuesta a detenerlo. Este cambio visible hizo que muchos se preguntaran qué había cambiado. ¿Habría descubierto el gobierno estadounidense más crímenes inconfesables cometidos por Epstein? Había algo más sobre el financiero caído en desgracia de lo que decían. Desgraciadamente, estas preguntas siguen sin respuesta a día de hoy. Juego sucio. Nuestra historia comienza una vez más en el verano de 2019, cuando Epstein, un rico financiero con un pasado notorio, fue arrestado por cargos federales de tráfico sexual de menores. A medida que el caso ganaba atención mediática, el público esperaba ansioso que se hiciera justicia. Sin embargo, en la mañana del 10 de agosto de 2019, saltó la noticia de que Jeffrey Epstein había sido hallado muerto en su celda del Centro Correccional Metropolitano, MCC, de Nueva York. La causa oficial de la muerte se dictaminó como suicidio por ahorcamiento, pero esta conclusión pronto sería recibida con escepticismo e incredulidad. Inmediatamente surgieron preguntas sobre las circunstancias que rodearon la muerte de Epstein. ¿Cómo pudo un preso de alto nivel, sometido a vigilancia constante, quitarse la vida? Se suponía que el CCM, conocido por sus estrictas medidas de seguridad, era una fortaleza, pero la muerte de Epstein se produjo bajo su vigilancia. A medida que se desarrollaba la investigación, se descubrió que Epstein había sido puesto bajo vigilancia por suicidio apenas unas semanas antes de su muerte, tras un incidente anterior en el que fue encontrado herido en su celda. Esto suscitó nuevas dudas sobre la idoneidad de los protocolos de la prisión y el nivel de supervisión de un recluso de tan alto nivel. Pero la historia dio un giro aún más extraño cuando se descubrió que a Epstein se le había retirado la vigilancia por suicidio pocos días antes de su muerte. Esta decisión, tomada por el CDM, dejó a muchos rascándose la cabeza. ¿Cómo pudieron considerar que ya no suponía un riesgo para sí mismo? La cronología que condujo a la muerte de Epstein está plagada de incoherencias y actuaciones cuestionables. Surgieron informes sobre irregularidades en el funcionamiento de la prisión, como que los guardias no realizaban los controles obligatorios de Epstein cada 30 minutos, como era preceptivo. Se alegó que los guardias de guardia esa noche se habían quedado dormidos y falsificaron los registros para encubrir su negligencia. Para aumentar la intriga, se reveló que los 2 guardias asignados a la unidad de Epstein hacían horas extraordinarias y que uno de ellos estaba en su 5º día consecutivo de turnos extra. La fatiga y la escasez de personal se convirtieron en factores clave de la investigación, lo que suscitó preocupación sobre la capacidad de la prisión para atender adecuadamente a los reclusos de alto riesgo. A medida que la opinión pública iba asimilando la impactante noticia de la muerte de Epstein, empezaron a surgir teorías conspirativas. Muchos se preguntaban si Epstein se había quitado realmente la vida o si había sido silenciado para proteger a las personas poderosas con las que se relacionaba. La idea de que Epstein poseía información incriminatoria sobre personajes influyentes alimentó la especulación de que su muerte no había sido un suicidio, sino un asesinato cuidadosamente orquestado. Las circunstancias que rodearon la muerte de Epstein han dejado un reguero de preguntas sin respuesta y un profundo sentimiento de desconfianza en la versión oficial. La cronología que condujo a su fallecimiento está marcada por una serie de acontecimientos que suscitan dudas sobre el manejo de la situación por parte de la prisión y sobre la verdadera naturaleza de la muerte de Epstein. A medida que iban surgiendo más y más preguntas, el mundo se volvió hacia la autopsia, una pieza crucial del rompecabezas, destinada a determinar la causa y la forma del fallecimiento de Epstein en busca de respuestas. Las fotografías obtenidas por 60 Minutes permiten echar un vistazo al proceso de examen, ofreciendo una rara visión de la investigación forense. Según el informe oficial, la causa de la muerte de Epstein fue un suicidio por ahorcamiento. El forense concluyó que había utilizado una sábana para colgarse de la litera superior de su celda. Sin embargo, esta conclusión ha sido recibida con escepticismo y controversia. Varios patólogos forenses, entrevistados por 60 Minutes, han expresado su preocupación por la falta de una imagen crucial, la posición del cuerpo de Epstein cuando fue encontrado en su celda. Sin esta imagen, resulta difícil determinar definitivamente la causa de la muerte. Estos expertos sostienen que la ausencia de esta prueba clave deja lugar a teorías alternativas y plantea dudas sobre la sentencia oficial de suicidio. Las fotografías del interior de la celda de Epstein revelan una escena inquietante y desconcertante.
La celda parece estar escasamente amueblada, con un mínimo de objetos que pudieran utilizarse para autolesionarse. Esto plantea interrogantes sobre cómo pudo Epstein quitarse la vida con los limitados recursos de que disponía. Además, las imágenes no muestran signos de lucha ni de entrada forzada, lo que refuerza la idea de que la muerte de Epstein fue autoinfligida. Sin embargo, la ausencia de heridas defensivas o signos de lucha no ayuda a disipar las dudas y sospechas que rodean su muerte. Uno de los aspectos más impactantes de los hallazgos de la autopsia es la fractura del hueso hyoides del cuello de Epstein. El hueso hyoides, situado cerca de la nuez de Adán, puede fracturarse en casos de estrangulamiento manual. Esta revelación ha alimentado las especulaciones de que Epstein pudo haber sido asesinado en lugar de haberse quitado la vida. Sin embargo, es importante señalar que la fractura del hueso hyoides también puede producirse en casos de ahorcamiento, sobre todo en individuos de edad avanzada. La oficina del médico forense mantiene que la fractura es compatible con un suicidio por ahorcamiento, pero esta explicación no ha servido de mucho para disipar las dudas y las teorías conspirativas que siguen girando en torno a la muerte de Epstein. Los resultados de la autopsia, aunque aportan algunas pistas sobre la causa del fallecimiento de Epstein, no han logrado responder definitivamente a las preguntas que persisten. La ausencia de pruebas cruciales alimenta la creencia de que solo el gobierno estadounidense sabe con certeza lo que le ocurrió a Epstein entre rejas. Un gran encubrimiento. El Centro Correccional Metropolitano, o MCC, donde Epstein estaba detenido, es una cárcel federal de alta seguridad en Manhattan. Está diseñado para albergar a algunos de los criminales más peligrosos y de alto perfil. Sin embargo, a pesar de su reputación, los acontecimientos que se desarrollaron entre sus muros durante el encarcelamiento de Epstein fueron alarmantes. Según un mordaz informe del inspector general del Departamento de Justicia de Estados Unidos, hubo una combinación de negligencia y mala conducta por parte de las autoridades del MCC que permitió a Epstein quitarse la vida. El informe ponía de manifiesto un incumplimiento generalizado de las políticas y procedimientos de la Oficina de Prisiones, BOP, que, en última instancia, creó un entorno en el que Epstein tuvo la oportunidad de acabar con su vida o de protagonizar lo que solo puede describirse como una fuga digna de un Oscar. Una de las revelaciones más impactantes fue el excedente de ropa de cama encontrado en la celda de Epstein. Epstein utilizó este material para ahorcarse, lo que puso de manifiesto un grave descuido de las autoridades carcelarias. Además del exceso de ropa de cama, también hubo problemas con las cámaras de seguridad de la cárcel. Al parecer, algunas de ellas no funcionaban correctamente, lo que suscitaba dudas sobre el nivel de vigilancia y responsabilidad del centro. Además, los guardias responsables del bienestar de Epstein no cumplieron con sus obligaciones. No lo vigilaron como estaba establecido y posteriormente falsificaron los registros para aparentar que habían realizado sus rondas. El informe del inspector general afirmaba que la combinación de negligencia, mala conducta y fallos manifiestos en el desempeño del trabajo creó un entorno en el que Epstein, uno de los reclusos más notorios bajo custodia del BOP, pudo quitarse la vida. El descubrimiento del cuerpo sin vida de Epstein en su celda causó conmoción en todo el mundo. La caótica respuesta y la grave escasez de personal no hicieron sino sumarse a las crecientes pruebas de un sistema defectuoso. El informe del Departamento de Justicia no solo ponía de relieve los fallos específicos que rodearon la muerte de Epstein, sino que también identificaba problemas operativos de larga data en el seno de la Oficina de Prisiones, que afectaban negativamente a su capacidad para gestionar las instituciones de forma segura. La negligencia y la mala conducta en torno al presunto suicidio de Epstein han alimentado especulaciones y teorías conspirativas. Muchos creen que estos fallos no fueron accidentales, sino más bien un intento deliberado de silenciar a Epstein y proteger a las personas poderosas sobre las que podría haber tenido información incriminatoria. Otra corriente de pensamiento tiene una teoría aún más extraña. Uno de los aspectos más desconcertantes del supuesto suicidio de Epstein es la ausencia de fotografías que muestren su cuerpo colgado en la celda. En un caso de esta magnitud, cabría esperar que las pruebas visuales respaldaran la versión oficial. Sin embargo, no se ha hecho pública ninguna de esas imágenes. Esta ausencia de pruebas visuales ha alimentado la especulación y las teorías conspirativas, y algunos sugieren que Epstein podría haber escenificado su muerte para escapar a la justicia, o para proteger a quienes pudieran haber estado implicados en sus actividades ilícitas. Otra fuente de intriga es la isla privada de Epstein,
conocida como Little St. James. Han circulado rumores de que Epstein podría seguir vivo y escondido en la isla, que se ha convertido en objeto de intenso escrutinio y especulación. La isla de Epstein ha sido descrita como un patio de recreo para ricos y poderosos, donde supuestamente tenían lugar actividades perturbadoras. La falta de pruebas concretas y el secretismo que rodea a la isla no han hecho sino aumentar el misterio. Los teóricos de la conspiración y los escépticos sostienen que las conexiones de Epstein con personajes influyentes, como políticos, famosos e incluso miembros de la familia real, hacen plausible que pudiera haber orquestado su propia desaparición con la ayuda de poderosos aliados, o quizá con el respaldo del gobierno estadounidense. A la intriga se añaden las afirmaciones de que Epstein podría haber sido un agente de inteligencia que podría haber trabajado para organizaciones como el Mossad. Aunque estas acusaciones carecen de pruebas concretas, han contribuido a la especulación en torno a su muerte. Algunos expertos sostienen que las circunstancias que rodearon el presunto suicidio de Epstein, incluidas las cámaras rotas, los registros falsificados y el traslado de su compañero de celda, plantean serias dudas sobre la versión oficial. Se preguntan si la muerte de Epstein fue un plan cuidadosamente orquestado para silenciarlo y proteger a los implicados en sus crímenes. El proceso judicial en curso contra Ghislaine Maxwell, ex compañera de Epstein, también ha aumentado la intriga. Maxwell, que cumple actualmente una condena de prisión por su implicación en los crímenes de Epstein, podría poseer información clave que podría arrojar luz sobre la verdadera naturaleza de su muerte. No se puede negar que el gobierno estadounidense parece saber más de lo que dice sobre Jeffrey Epstein. Si las intenciones del gobierno son proteger la integridad de la investigación o proteger la imagen del país, no hay manera de saberlo con certeza. Echa un vistazo al siguiente vídeo para saber más sobre las horripilantes experiencias de las víctimas de Epstein.